Hola, mi nombre es Gabriela Ramírez, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro en la modalidad de Saya, sección E. Les voy a hablar sobre la sociedad y la criminología. Es importante que conozcamos el concepto de lo que es la criminología, lo que es sociedad, estructuras sociales, grupos sociales y estatus sociales antes de saber cuál es la relación establecida entre sociedad y criminología. La criminología es la disciplina que estudia las causas del crimen y promueve las soluciones de los comportamientos antisociales del hombre. Es una ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, la psicología y la antropología, tomando para ello el marco teórico de la medicina y del derecho penal. Existen diversas áreas de investigación criminológica que incluyen la incidencia y las formas del crimen, así como sus causas y consecuencias. También reúnen las reacciones sociales y las regularizaciones gubernamentales respecto al crimen. Entonces podemos decir que la criminología va a ser esa ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la persona infractor, de la víctima, del control social y del comportamiento delictivo, y que trata de suministrar una información válida, contrastada sobre la génesis, las dinámicas y las variables principales del crimen, contemplando el crimen como un problema individual, como un problema social, así como sobre los programas de prevención eficaces del mismo, las técnicas de intervención positivas en el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas que dan respuesta a los delitos cometidos por el individuo. Ahora bien, la sociedad se define como una agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada uno de los individuos, con un fin de cumplir mediante una mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida, moralmente obligados bajo la autoridad a cooperar con miras a un bien común. La estructura social es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente determinado. Los grupos sociales van a representar ese conjunto de personas que interactúan entre sí rigiéndose con valores y normas para lograr una meta compartida. Estos grupos sociales van a diferenciarse de los diversos grupos que existen por 4 aspectos fundamentales. El primer aspecto es que todos sus miembros tienen algo en común. Como segundo aspecto tenemos que el grupo social interactúa regularmente un individuo con otro. Esto quiere decir que deben convivir y relacionarse entre sí. Como tercer punto tenemos que organizan una base en la que se va a estructurar y se elige un líder, luego aparecerán algunos miembros y seguidores de ese líder que ayudarán al desempeño del grupo. Y por último punto tenemos que los miembros de los grupos sociales deben estar de acuerdo con todos los valores y normas y objetivos pautados por el grupo que deben establecerse. El estatus social, entonces, representaría esa posición que un individuo tiene dentro de ese grupo social o dentro de una combinación de grupos. En sentido general, es el conjunto de todas las posiciones que ocupa el individuo. Es la imagen social de la que goza cada persona, su prestigio como rango, categoría, su reputación, dignidad, entre muchas otras cosas. Ahora bien, hablamos del comportamiento desviado. El comportamiento desviado es una actitud que va derivada de una conducta punible, la cual es un comportamiento humano delictual o contravencional reprochable en la sociedad y sancionable por la ley que la describe. En cuanto a sus características básicas, estructuralmente el tipo de delito que se cometa, en lo relativo al bien jurídicamente tutelado, que amenaza o vulnere efectivamente sin justa causa en su modalidad a todos aquellos individuos o medios donde se practique. Esta conducta desviada se puede ver desde 2 puntos de vista, desde la perspectiva causal, que está influenciada por todos aquellos aspectos biológicos, social y psicológico, y desde las categorías de orden cultural, donde está bien vista lo que es la parte política y la parte cultural propiamente dicha. Ahora bien, esta conducta o comportamiento desviado va a conceptualizarse como ese comportamiento alejado de los estándares habituales por algún miembro de la sociedad. Es un objeto de estudio por parte de la criminología, ya que cuando la misma origina algún daño y perjuicio a los componentes de la sociedad, esta busca regular y controlar aquel tipo de situación ocurrida, producido por trastornos psicológicos, biológicos, sociales y culturales que en muchos de los casos concluyen transgrediendo a las normas de dicha sociedad.
Ahora bien, existen factores sociales, ¿verdad?, en la criminalidad que vienen dados por una serie de teorías. Estas teorías tratan de explicar todos esos factores causales de la criminalidad, los cuales son factores biológicos, basados en las teorías biológicas y en las teorías sociológicas. Las teorías biológicas sostienen que los factores están siempre en el individuo, terreno sobre el cual obra el ambiente. Y las teorías sociológicas dan importancia absoluta a los factores externos o sociales que conforman con poco valor a lo individual. En criminología existen dos tipos de factores, que son los endógenos, que son aquellos que por su naturaleza son intrínsecos al sujeto, y los exógenos, que son los exteriores, que son extraños a la naturaleza constitutiva del ser humano, y se dividen en físicos, familiares y sociales. Ahora bien, existen razones o factores importantes dentro de la sociedad, ¿verdad? Factores que van a verse influenciados por esos delitos que son elegidos, valga la redundancia, por la persona que comete esas actuaciones como parte de su estatus social. Considerando el estatus social, ¿verdad?, como lo mencioné anteriormente, que es ese punto o esa caracterización que tiene el individuo frente a una sociedad. Estas personas, dependiendo del medio donde se desenvuelva, van a asumir actitudes que están siendo influenciadas por una diversidad de factores sociales, como el caso de la familia. La familia es un factor básico e importante de todos estos individuos, ya que si se tiene una familia con problemas y es disfuncional, la familia se ve, porque la familia representa el factor principal, ¿verdad?, el modelo de ese individuo. Y si existe una familia con problemas, una familia disfuncional, vemos que el individuo va a estar sumamente afectado. La familia en la actualidad es menos unida que antes, frecuentemente por diversidades de intereses entre la pareja, entre la tendencia a ser cómo se desempeñan, en las áreas de la igualdad conyugal, entre otras cosas. Y siempre se deja a un lado la situación de los hijos o el compromiso que se tiene. La vigilancia educativa de los padres sobre la familia se ha relajado, o sea, los miembros pasan cada vez menos tiempo juntos, sobre todo porque las actividades de cada uno los llevan a desvirtuarse, pues, y los horarios son distintos, entonces ya no queda tiempo, divergen en situaciones. El divorcio forma otra parte importante dentro de esos aspectos, que si bien fue instituido por el pretexto de que serviría de remedio solo en las situaciones extremas, se ha extendido hasta convertirse en un problema social. Los niños pasan mucho tiempo fuera del hogar. Estos niños son dejados por los padres, mucho tiempo en las escuelas, mucho tiempo en las calles, en los clubes, simplemente para no asumir la responsabilidad que se tiene. Ahora bien, existen otros factores importantes, como es el factor económico, ¿verdad?, el cual se determina porque se visualiza la pobreza o la riqueza, que son los dos medios importantes del factor económico. En la pobreza es un hecho que la carencia de los medios indispensables para la satisfacción de las necesidades individuales y familiares forman ese foco irritativo del individuo, ya que no tienen las condiciones necesarias para cubrir todas las necesidades básicas. Esto produce un estado emocional de inferioridad y de frustración. Y en cambio la riqueza va a representar una situación de bonanza y de extrema facilidad para la obtención de los bienes en sociedad de consumo. Sin embargo, no es una limitante para decir que son más criminales o menos criminales las personas pobres que las ricas, porque los ricos, claro, se van a visualizar como unas personas que no son los delincuentes comunes, sino que son llamados los delincuentes cuello blanco. Ahora bien, otro de los factores que se visualizan acá son los factores educativos, que van a estar influenciados por la parte ecológica social. ¿Dónde visualizamos esto? En el medio donde vivan, en el medio donde se desenvuelvan, en ese espacio donde cada individuo y cada persona va a hacer su vida social, donde va a compartir con su familia y lo demás. En el aspecto religioso existe la influencia de la religión en la delincuencia. Se han visto tres aspectos importantes.
que son, uno, la religión se ve como una influencia para aumentar la criminalidad. Otro aspecto es que la religión no influye en el aumento, en la disminución de la criminalidad, y otros ven que sí la disminuye en cierta manera porque hay creencia en alguien, existe un Dios. En el aspecto político existe el gobierno y la administración pública. ¿En qué sentido el gobierno es un factor importante y determinante para la criminalidad? Porque es quien determina cuándo una actuación es un delito. Existen también factores culturales como es el cine, el internet, la televisión, la radio, los videos y afines, ¿verdad? Que permiten o poseen una gran influencia en cada individuo. ¿Por qué? Porque muchos de los casos son influenciados por una serie de películas, de videos, de actuaciones que ellos visualizan en aquellos programas, ya que tienen mucho tiempo libre, sobre todo los niños. Cuando tienen mucho tiempo libre son dejados por los padres, como lo mencioné en la parte de los factores de la familia, por padres que son familias disfuncionales o por padres que tienen muchas ocupaciones. Ellos tienen mucho tiempo libre para ver todo este tipo de películas que lo que hacen es influenciar, ¿verdad?, de manera negativa y los llevan a asumir o a querer internalizar todo ese tipo de conductas, como son las peleas, los disturbios, los conflictos y las concentraciones negativas en las calles. Ahora bien, de este tipo de influencias, ¿verdad?, que se ven dadas, bien sea por el aspecto educacional o por estos medios alternos que ayudan o impulsan a esta ciudadanía o a estos miembros de la sociedad a tener actuaciones muy negativas. En estos casos podemos visualizar lo que es cuando hay un maltrato psicológico, bien sea de los padres hacia los niños, desde los hermanos hacia los más pequeños, o causan daños físicos y psicológicos entre las parejas, ¿verdad?, ya que estas parejas empiezan a verse como rivales, empiezan a discutir, a crear distorsión, y todo esto causa un efecto dañino para los hijos. Existen traumas psicológicos tanto en la mujer como para el hombre, y esto impulsa a llevar a delitos mayores, como el caso de homicidio. Estos homicidios que han incrementado a lo largo del tiempo, ya que son los que el individuo ve como son delitos que tienen más impunidad que cualquier otro delito. El robo forma parte de otro delito, así como el secuestro, y en el caso de la violación, que representan daños morales, físicos y psicológicos al individuo, sobre todo a la mujer, porque está desprotegida, porque con respecto al hombre la mujer es un poco más débil físicamente. Todos estos son consecuencias de esos aspectos de la criminalidad que podemos ver en la sociedad y de esos factores que mencionamos anteriormente. Esto es todo por ahora, gracias por su atención.